¿Qué nos toca ver esta semana? Sucesiones y estadística. Vamos a ver series, tipo de sucesiones, sumas notables y después algo de estadística para tener presente, ¿no? Entonces, comencemos con las sucesiones. Definimos una sucesión de números reales como una función. Una función donde tomamos un entero positivo y lo convertimos en un número real, ¿sí? Llamado enésimo término de la sucesión, ¿no? Una sucesión es un conjunto de números que se rigen bajo una ley de formación. Todos los elementos de la sucesión se rigen bajo ese elemento, bajo esa ley de formación, ¿no? Y esa ley de formación entonces es lo primero que nosotros debemos calcular. Ese es el llamado término general, término enésimo, último término de la sucesión. Eso es lo principal que uno debe buscar cuando uno trabaja con sucesiones. Por ejemplo, tengo una sucesión 3, 4, 5, 6, ¿no? Yo veo ahí 4 elementos de una sucesión y me dicen que le estoy sumando el primero 1 para que me dé el segundo y así sucesivamente. Entonces eso se llama una sucesión aritmética porque le estoy sumando un valor constante. Y su ley de formación sería todo elemento a sub n sería n más 2. Cuando n vale 1, 1 más 2 sería 3, el primer término. Cuando n vale 2, 2 más 2 sería 4, el segundo término. Entonces, ese es lo principal que hay que encontrar en una sucesión. Su término enésimo, su ley de formación. Por ejemplo, acá tengo 14, 11, 6 menos 1, ¿no? Entonces ahí yo digo 14 menos 3, 11. 11 menos 5, 6. 6 menos 7, menos 1. Y así sucesivamente. Es otra sucesión aritmética, ¿sí? Y puedo encontrar su ley de formación también. Sería 15 menos n al cuadrado, ¿no? Cuando n vale 1, 15 menos 1 me da 14. Cuando n vale 2, 15 menos 4 me da 11. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es buscar, ¿no?, la ley de formación. Aquí hay otra sucesión, pero ahora la razón es por producto. Eso será una sucesión geométrica, porque es por producto. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54. La ley de formación sería 2 por 3 a la n menos 1. A ver, cuando n vale 1, el primer término me da 2, 3 a la 0 es 1, me da 2. Cuando n vale 2, 2 menos 1 sería 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Entonces, esa ley de formación a veces no es tan simple encontrarla. Entonces, el trabajo es encontrar esa ley de formación. Vamos a tener diferentes tipos de sucesiones. Comenzamos con las sucesiones lineales o de primer orden. Son las sucesiones cuya razón es constante en el primer nivel. Como ahí ven esa sucesión, más R, más R, más R. Y su ley de formación me genera una ecuación de primer grado. Un término enésimo, A sub n, es A por n más b, donde habría que encontrar A y B para encontrar la ley de formación, ¿no? Tenemos las sucesiones polinomiales de segundo orden, y cuando en el segundo nivel la razón es constante. Por ejemplo, ahí tengo primer nivel, las razones son distintas, y en el segundo nivel ya son iguales.
ahí se dice que el término enésimo es de la forma de una cuadrática. A sub n, a n al cuadrado más bn más c. Aquí era una lineal, aquí es una cuadrática de segundo orden. Lo mismo que acá hay que encontrar A y B, acá hay que encontrar A, B y C. Eso es lo que hay que encontrar. Entonces, para las cuadráticas hay una regla práctica. ¿Cuál es esa regla práctica? Dice, se traza una diagonal como hemos visto y se busca los términos anteriores en cada una de las filas de la sucesión. Por ejemplo, la última fila en el segundo nivel todos son R, el anterior también debe ser R entonces. El anterior a D sub 1, pongámosle un D sub 0. Y el anterior a sub 1, pongámosle un A sub 0. ¿No? Eso cuando tengamos la sucesión lo podemos calcular. Y la regla práctica me dice que SR es 2 veces el coeficiente A. Ese D sub 0 es la suma de A más B. Y ese A sub 0 es el valor de C. Con esa regla práctica yo encuentro mi ley de formación y encuentro mi término enésimo, porque ya tengo mis coeficientes A, B y C. Y así puedo generar una de tercer orden. Primer nivel, razón no son iguales. Segundo nivel, tampoco la razón son iguales. Tercer nivel, recién las razones son iguales. Entonces ahí la ley de formación sería una cúbica. Y así, de cuarto orden, en el cuarto nivel sería una de cuarto orden. Así sucesivamente puedo encontrar las sucesiones polinomiales. Ya está. Entonces, pero lo importante es encontrar ley de formación en las sucesiones. Vamos a ver cómo encontramos eso. Para una sucesión de cualquier orden, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una de tercer orden. ¿Cómo encontramos su término, su ley de formación, su término enésimo? Para eso podemos utilizar el número combinatorio y hay una fórmula para calcular ese término. Ese término está calculado así. ¿Qué es lo único que vamos a utilizar? Los primeros elementos de cada fila. Los primeros elementos de cada fila. A1, B1, C1 y D. A1 lo multiplicamos por el número combinatorio n-1 en 0. A B1 por el combinatorio n-1 en 1. A C1 combinatorio n-1 en 2. Y a D combinatorio n-1 en 3. Desarrollamos estos números combinatorios, ¿sí? Que es el coeficiente variacional, que es las combinaciones, y encontramos la ley de formación. También podemos calcular la suma de los n primeros términos, también con combinatorio, de esa manera. Igual vamos a utilizar los primeros elementos de cada fila, pero ahora los combinatorios son distintos. Ya no es n-1, sino n nada más, y no comienza en 0, comienza en 1. Combinatorio n en 1, combinatorio n en 2, de n en 3, de n en 4. Esas fórmulas se obtiene del desarrollo de esa sucesión. ¿Correcto? Entonces, ese es el combinatorio, el número combinatorio, las combinaciones, combinatorio n en r, factorial de n sobre factorial de r por factorial de n menos r. No olvidar que el factorial es el producto del 1 hasta el número que posee el factorial. Entonces diría 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta n. Ese es n factorial. 0 factorial es 1,
1 factorial es 1, 2 factorial es 2, y 3 factorial ya sería 3 por 2 por 1, sería 6. Y así sucesivamente. Ahora, podemos reducir esos factoriales. N factorial, puedo escribir n por n menos 1 factorial. Voy reduciendo. Puedo seguir ahí. 10 factorial, por ejemplo, puedo escribir 10 por 9 factorial. También puedo seguir bajando. 10 por 9 por 8 factorial. 10 por 9 por 8 por 7 factorial. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Y así sucesivamente puedo ir reduciendo eso, de acuerdo a la necesidad donde yo quiera anular ese factorial. Combinatorio de n0 es 1, combinatorio de n en n es 1, combinatorio de n en 1 es n, combinatorio de n en 2 ya es n factorial, 2 factorial, n menos 2 factorial. Desarrollando puedo anular n menos 2 factorial reduciendo y me quedaría n por n menos 1 entre 1 por 2. Combinatorio de n en 3 también puedo reducir de n en 4 y así sucesivamente. Un ejemplo, dice, dada la sucesión polinomial 1, 1, 3, 13, 37, determine su ley de formación, el sexto término y la suma de los 6 primeros términos. Entonces, a ver, ahí está mi sucesión. Voy al primer nivel, 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 2, 13 menos 3, 10, 37 menos 13, 24. Segundo nivel, 2 menos 0, 2, 10 menos 2, 8, 24 menos 10, 14. Y tercer nivel, 8 menos 2, 6, 14 menos 8, 6. Entonces, si es tercer nivel, ya estoy en una cúbica. Entonces puedo utilizar la fórmula del combinatorio. Quiero la ley de formación, entonces quiero el término enésimo, quiero el último término. Y ahí está. A sub n, y cojo solo los primeros de cada fila, ¿no? Y reemplazamos. A sub n sería 1 y n menos 1 es 0 y hemos dicho que es 1 por propiedad. B sub 1 es 0 y n menos 1 en 1 es n menos 1 sobre 1. C sub 1 es 2, n menos 1 en 2 ya lo hemos reducido en la diapositiva anterior. Y D es 6, también hemos reducido n menos 1 en 3. Ya se efectúa y ahí está mi cúbica. Efectúa el producto, sumo, resto y ahí está mi cúbica. De esa manera encuentro el término enésimo, el término general, la ley de formación. Ahora quiero el sexto término. Ya, como tengo el término, la ley de formación, el sexto término, lo único que hago es reemplazar n por 6. Puedo reemplazar aquí arriba por 6 o puedo reemplazar aquí abajo también. Es indistinto. Aquí hemos reemplazado arriba para que vean y tenemos que vale 81. Puedo reemplazar acá también, sería 6 al cubo menos 5 por 6 al cuadrado más 8 por 6 menos 3. Igual me da 81. Y además me piden la suma de los 6 primeros términos. Entonces suman también 6 primeros términos, igual, la misma fórmula. Con combinatorio, utilizamos igual los primeros elementos. Desarrollamos los combinatorios.
y me va a dar 136. Esa es la suma de los 6 primeros términos de la sucesión, ¿no? Si yo sumo 1 más 1, 2, más 3, 5. 5 más 13, 18. 18 más 37 son 48, 55. 55 más 81, que es el sexto término, me da 136. Ahí está la suma. De esa manera puedo utilizar esas dos fórmulas que hemos colocado para la ley de formación y la suma. Dentro de las sucesiones lineales tenemos la llamada progresión aritmética, porque una progresión aritmética tiene la razón igual en el primer nivel, y esa razón es igual a la diferencia de dos términos consecutivos, como estamos poniendo. Y su ley de formación sería, el último término es el primero más n menos 1 por la razón. Y la suma de n términos es el primero más el último sobre 2 por el número de términos. Eso es una progresión aritmética. Y la progresión geométrica, igual en el primer nivel, pero la razón es por producto. La ley de formación también aquí es el primero por la razón a la n menos 1. Y la suma de n términos es el primero por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Ahí está sucesión aritmética, progresión geométrica. Luego hay unas series infinitas, unas series que son infinitas, pero los términos van decreciendo y son geométricas. Ahí se aplica lo que llamamos suma límite, suma infinita, que es el primer término sobre 1 menos la razón, ¿no? Cuando la progresión es decreciente infinita, o sea, esto va decreciendo, decreciendo con una progresión geométrica, o sea, le vas multiplicando una razón y va decreciendo. Por ejemplo, esta suma, un medio, un sexto, un 18, un 54 hasta el infinito. Y esto va decreciendo. De un medio pasa a un sexto, va más pequeño. De un sexto pasa a un 18. Entonces ahí la razón es un tercio. Entonces la suma va a ser el primer término en el numerador y abajo es 1 menos la razón. Desarrollas eso y esa suma te da 3/4. Esa es una suma límite, una progresión geométrica decreciente infinita o ilimitada. Otra forma de encontrar la suma de términos es utilizando la llamada sumatoria. Las sumatorias se trabajan con este símbolo sigma del alfabeto griego que indica suma, que va a sumar, ¿no?, desde un límite inferior hasta un límite superior todos los elementos de la forma A sub i, donde i varía de 1 hasta n. Y este le va enviando los valores. Cuando i vale 1, me da a sub 1, más. Cuando i vale 2, a sub 2, más. Cuando i vale 3, a sub 3, más. Y así sucesivamente hasta cuando i vale n, más a sub n. Esta es la representación de una sumatoria. Y esto se puede utilizar solo con dos propiedades. Hasta 3, ¿no? Porque ahí tengo la sumatoria de cualquier constante. Eso es igual a la constante multiplicada por el número de términos. Si la constante está multiplicando al término a sub i, saco afuera la constante y calculo la sumatoria. Y si tengo una suma una sumatoria de una suma, lo puedo separar en suma de sumatorias.
Entonces puedo utilizar esto, por ejemplo, si me piden sumar de x1 a 6 de 3x cuadrado menos 2x más 5. Supongamos que este es el término, la ley de formación de una cuadrática. Esta es la ley de formación de una cuadrática. Entonces, factorizo el 3 y me queda suma de x al cuadrado. Factorizo el 2, me queda suma de x. Y aquí me queda suma de 5. Y aplico mis propiedades, ¿no? Acá, suma de x al cuadrado. Esta es una suma notable. Dice, cuando x vale 1, 2 hasta 6. Suma de x también. Ahí se utilizan los llamados sumas notables. Están acá. ¿Sí? Suma de y. N por n más 1 sobre 2. Suma de 2i. N por n más 1. Suma de 2i menos 1. Suma de impares. N al cuadrado. Suma de cuadrados. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Suma de n al cubo, de i al cubo. N por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Y así tenemos esas sumas. Estas sumas notables es lo que utilicé en el cálculo de la sumatoria, ¿sí? Acá en este cálculo de la sumatoria. Aquí, cuando era suma de cuadrados era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. N vale 6, n más 1 7, 2n más 1 13 sobre 6. ¿Sí? Luego, suma de x era n por n más 1 sobre 2. Suma n6, n más 1 7 sobre 2. Y suma de 5 es la primera propiedad. Pues, si c vale 5 es 5 por n, sería 5 por 6. Y desarrollo y tengo la suma. Esa es mi suma de mi sumatoria que puedo utilizar yo. Y esas son mis sumas notables. Entonces, a ver, veamos problemas de sumatoria. Acá está. Primera pregunta dice, Franco ahorró en el mes de marzo del siguiente modo. El primer día 12 soles, el segundo día 16 soles, el tercero 20 soles y así sucesivamente. ¿Sí? Si en el transcurso de cierta cantidad de días de dicho mes ahorró un total de 1000 soles, ¿cuántos días de ese mes ahorró Franco? Entonces dice que ahorró 12, 16 y 20. La razón es constante, 4, 4. Entonces eso es una progresión aritmética. Puedo calcular el último término en la ley de formación, ¿no? SA sub n sería el primero más n menos 1 por la razón. ¿Sí? Entonces, desarrollando eso, me queda 4n más 8. O sería 12
más n menos 1 por 4. Sería 4n y 12 menos 4, 8. Ahí está. Y como me piden la suma, me están pidiendo que dice que en todos esos días ahorró 1000 soles. Entonces la suma de todo debe ser 1000 soles. Entonces la suma está dada el primero más el último sobre 2 por el número de términos. La suma de todo es 1000 soles, el primero es 12, el último es 4n más 8 sobre 2 y el número de términos no sé, es n, justo lo que hay que hallar. Desarrollando esto, ¿no? Sacando mitad acá me queda 500, aquí es 20 entre 2 me queda 10 y 4n entre 2 me queda 2n. ¿Sí? Y me va a quedar n por n más 5 igual a 500. Ahí tengo 20 por 25, que es igual a 500, por lo tanto n vale 20. Entonces ahorró los 20 días del mes de marzo. Preguntas, dudas. Seguimos entonces. Pregunta 2. Omar leyó todo un libro de poemas en 12 días consecutivos. El primer día leyó 3 páginas, el segundo 8, el tercero 14, el cuarto 21 y así sucesivamente. Si Omar leyó todas las páginas del libro y sin repetir página alguna, ¿cuántas páginas leyó el último día? Ya me están pidiendo el último término. A ver, páginas leídas. Primer día 3, segundo 8, tercero 14, cuarto 21 y necesito el día 12. Entonces veamos de qué sucesión se trata. 8 menos 3, 5, 14 menos 8, 6, 21 menos 14, 7. Primer nivel, distintas. Segundo nivel, 6 menos 5, 1, 7 menos 6, 1. Razón constante. Por lo tanto, esto debe ser una cuadrática. Si es una cuadrática, lo que tenemos que hacer es hallar la fila anterior. Entonces, la fila anterior, vale, puedo calcular por el combinatorio utilizando esto, ¿no? El término doceavo, cuando n vale 12, sería 3, n menos 1 sería 11 en 0, 5, 11 en 1 y 1, 11 en 2. Desarrollamos eso y tenemos que
lee 113 páginas el último día. ¿Preguntas, dudas? Seguimos entonces. 3. Julieta, vendedora de una farmacia, observó que desde las 8 horas de un día se vendió pastillas de paracetamol de la siguiente manera. La primera media hora, 10 pastillas. La segunda media hora, 14 pastillas. La tercera, 20 pastillas. La cuarta media hora, 28 pastillas. Y así sucesivamente. ¿Cuántas pastillas de paracetamol se vendió hasta las 17 horas? Dice. Entonces, veamos. Número de pastillas vendidas. Desde las 8 horas hasta las 17 horas. Primero media hora, segunda media hora, tercera media hora, cuarta media hora. Ahí está. Entonces, ¿cuántos términos tenemos ahí? Eso podemos calcular. De las 8 hasta las 17 tenemos 9 horas. ¿Sí? En 9 horas, ¿cuántas medias horas? Serían 18 medias horas. Ya, la sucesión me da 14 menos 10, 4, 20 menos 14, 6, 28 menos 20, 8. Primer nivel son distintos. Segundo nivel, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2. Nuevamente es una cuadrática. Estamos en segundo nivel. ¿Sí? Entonces igual, pero ahora quiero la suma total de pastillas en esas 18 media horas. De las 8 a las 17 hay 18 medias horas. Entonces va a ser suma de 18 términos, ¿no? Va a ser 10 por 18 en 1, 4 por 18 en 2 y 2 por 18 en 3, aplicando la fórmula. Y desarrollando esos números combinatorios, me va a salir que vendió 2.424 pastillas en esas 18 medias horas. Profesor, disculpe, pero se congela su pantalla y no se ve la explicación. O sea, solamente se ve cuando ya terminó el ejercicio. ¿Está congelada la pantalla?
Seguimos. Ya. A ver, vamos a ver. Ahora. Cuatro. Fabiola presta 4.096 soles a Katia para que lo cancele en 10 meses, con la particularidad de que cada mes pague cuotas distintas de interés, todas con respecto al capital inicial prestado. Si Katia el primer mes pagó el interés el 20%, el segundo mes 10%, el tercer mes 5%, el cuarto mes 2,5% y así sucesivamente, ¿cuánto dinero en soles pagó en total el interés de Katia? Entonces, el capital es 4.096, que es 2 a la 12, llamémosle C. Los intereses, el primer mes 20% de C, con respecto del capital prestado, dice, 20% de C. Segundo mes, 10% de C. Tercer mes, 5%, así sucesivamente. Son 10 meses hasta el 10º mes. Y ahí nosotros podemos rápidamente distinguir cuál es la razón, porque va disminuyendo de un medio en un medio. Entonces la razón sería un medio ahí. Y entonces se trata de una progresión geométrica, pero además es decreciente, ¿correcto? Entonces yo necesito saber o necesito calcular la suma de términos. Entonces la suma de términos de una progresión geométrica es el primero, 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Entonces reemplazamos, pues. El 20%, el primero, de C, que es 2 a la 12. 1 menos 1 medio a la 10, 1 menos 1 medio. Reducimos, me queda 1/5, el 20%, 2 a la 13 menos 8. Y ahí me da 1.636,80. Esa es la suma total.
20%, 2 a la 12, esto es 1 menos 1 sobre 2 a la 10, y 1 menos 1 medio es menos 1 medio. Y así vamos a ir reduciendo, ¿no? Aquí tengo menos 1 medio. Y acá, esto de acá, si saco como un denominador, me va a quedar 2 a la 10 menos 1. Y aquí me da 2 a la 12 entre 2 a la 10 me queda 2 al cuadrado. Con este 2 de aquí me da 2 al cubo. ¿Sí? 2 al cubo. Y acá me da con 2 a la 10, 2 a la 13. Y 2 al cubo por 1 es 8. Acá es 1 medio. Solo 1 medio, no menos 1 medio. Damos el último. Esta es mi progresión, mi suma, lo voy desarrollando y hoy tengo mi solución. 5. Álvaro le dará de propina a su sobrino Daniel una cantidad de soles equivalente al producto de los términos de la fracción irreducible que obtendrá al sumar correctamente estos términos. Si Daniel cumplió con el pedido, ¿cuánto recibió de propina? Entonces, dice que va a obtener una fracción irreducible, o sea, A y B van a ser primos entre sí, de esta suma. Entonces, hay que realizar la suma. Para eso, cada número decimal lo escribo como fracción. Ahí está como fracción. 25 sobre 100, 2 sobre 10, 16 sobre 1000, 16 sobre 100 y 128 sobre 1000. Y así sucesivamente, es una suma infinita. Ahora, puedo simplificar esos términos porque puedo reducir, necesito una fracción irreducible. 25ava 1, 25ava de 100 4, mitad 2 1, mitad de 10 5, cuarta de 16 4, cuarta de 100 25, octava de 128 16, octava de 1125. Ya, esa es mi suma de términos. Ahora, esos términos, ¿a quién pertenecen? Veamos la razón. ¿Cuál es la razón? Ahí, yo digo, si a un cuarto lo multiplico por 4 quintos, me da un quinto. Si a un quinto lo multiplico por 4 quintos, me da 4/25. Y si a 4/25 lo multiplico por 4 quintos, me da 16/125. Entonces la razón es 4 quintos y además es una progresión geométrica decreciente ilimitada. Entonces aquí calculo la suma límite. ¿Cuál era la suma límite? El primer término, un cuarto, 1 menos la razón. Eso es. Y eso me da 5 cuartos. Entonces,
La propina es el producto de los términos. 5 por 4 sería 20, entonces la propina. Ahí está la propina, ¿no? Preguntas. Ahora veamos algo de estadística. La estadística es la ciencia que estudian conjuntos de datos, ¿no? Es una ciencia que analiza serie de datos, por ejemplo, edad de una población, altura de un equipo de baloncesto, temperatura de los meses de verano, y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas variables, esto que se denomina variable. Lo que necesitas en estadística, lo primero es una población. La población va a ser el conjunto de elementos que vas a investigar, que pueden ser personas, acontecimientos, situaciones, objetos. Por lo general, no se puede estudiar las poblaciones. Entonces lo que se busca es una muestra que sea un subconjunto de la población, pero que sea representativo de esa población. Y ahí se hace el estudio. Entonces, como dijimos, lo primero tenemos que saber qué es una variable. La variable van a ser las características de los elementos de esa población que uno va a estudiar. Es una característica de interés acerca de cada elemento de la población o muestra. Uno va a estudiar algo del conjunto de datos, ese será mi variable. Tengo tipos de variables, variables cualitativas, como el nombre lo dice, son cualidades. Son aquellas que se describen por categorías. ¿Sí? Por ejemplo, el distrito de residencia de los postulantes a la universidad. Y las cuantitativas, como el nombre le dice, las que se pueden contar, ¿sí? Que se pueden expresar numéricamente. Por ejemplo, el número de miembros de una familia que tienen más de 18 años. Entonces, esos serían variables. Y eso es lo que se va a estudiar. Entonces, en estadística, lo primero que se busca es un representante de esos datos. Y ahí aparecen las medidas de tendencia central. Dice, es la cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayuda a resumir la información en un solo número, donde ésta debe estar comprendida entre el menor y mayor de los datos. Si consideramos n datos, tenemos la media aritmética. La media aritmética es el promedio aritmético más usado. ¿Sí? Es el que me genera
un promedio de datos, el más representativo de los promedios. No siempre se va a cumplir porque tiene sus pros y sus contras, pero es el que más representa al promedio de un conjunto de datos. Y esa media aritmética es la suma de los datos entre el número de datos. Por ejemplo, ¿no? La cantidad de nuevos casos diarios en miles confirmados de contagio por TBC durante la última semana, 3, 2, 5, 4, 3, 5. Su promedio aritmético es, que ahí tengo unos datos que son los casos diarios contagiados por TBC. Entonces yo quiero un promedio de esos datos, de esa semana. Entonces calculo mi promedio aritmético, sumo todos los datos entre 7 y me dice que hay un promedio de 4 diarios o 4 por semana, ¿no? Como están en miles, 4.000. Propiedades, si yo calculo la media aritmética y a las constantes le sumo, a los variables le sumo una constante, me da la misma media aritmética más la constante. Si le multiplico, la media aritmética multiplicada. Una observación. En la media aritmética intervienen todos los datos. Por lo tanto, se ven influenciados por la variación de cualquiera de ellos. Si varían los datos, va a variar la media aritmética. Luego tenemos la media geométrica. Este es otro promedio, pero se utiliza para valores muy grandes, ¿no? Entonces aquí lo principal es, se utiliza para datos porcentuales, índices porcentuales, para porcentajes. Ahí utilizo mi media aritmética, mi media geométrica como promedio, que es la raíz enésima del producto de todos los términos. Por ejemplo, aquí dice, las tasas de utilidades trimestrales en tres bodegas fueron de 9, 15 y 25% respectivamente. ¿Cuál es la tasa promedio de ese trimestre? Ahí está en porcentajes, entonces es la media geométrica de esos promedios. Y eso me da el 15%. En promedio el 15%. Y también así, se hace mucho más grande. Las ventas en el último trimestre aumentaron en los dos primeros 25 y 116%, respectivamente, y disminuyeron en 36% el último mes. Entonces, la media geométrica que me da un promedio es la raíz cúbica. Como la primera aumentó en 25, 100 más 25, ahora es 125, el número grande. La otra aumentó en 116, 116 más 100, 216. Y la última disminuyó en 36, 100 menos 36, 64%. Y esa media geométrica me da 120%. Fíjense que ahí la media aritmética no funcionaría como un promedio, pues son números muy grandes. La otra es la media armónica. La media armónica se utiliza generalmente en física para calcular la velocidad media, tasa de productividad, rendimiento medio. Y está dado por el número de términos sobre la suma de las inversas de los datos. Por ejemplo, si un ciclista se dirige de Lima a Huaral con velocidad de 90 metros por segundo, si en su viaje de regreso su velocidad es 60 metros por segundo, calcule la velocidad promedio en todo el recorrido. Velocidad media, distancia total entre tiempo total. Distancia, supongamos que es de metros, de ida, de regreso. Entre tiempo de ida, tiempo de regreso. Reemplazo, sería 2D
tiempo de ida. Tiempo es espacio sobre velocidad. Espacio es d, velocidad es 90 en la ida. Y en la vuelta, espacio es d, velocidad es 60. Si cancelo d, justo me queda la media armónica. ¿Ves? Desarrollo la media armónica y 72 metros por segundo es la velocidad promedio. Ahí funciona la media armónica. Luego, la medida de localización. Ahí tenemos también la media, es una medida de localización. La mediana, que es el término central de los datos, y que cada vez que hablen de mediana, uno tiene que ordenar los datos en forma creciente o decreciente. Y se presentan dos casos, porque si el número de datos es impar, solo hay un término central, ese será la mediana. Pero si el número de datos es par, habrán dos términos centrales. Entonces la mediana será la semisuma de esos términos centrales. Por último tienes la moda. La moda es el elemento que se repite más veces con respecto a los otros. Y a diferencia de la media y la mediana, no hay una sola moda. Si hay una sola moda, se le denomina amodal. Si hay una moda, unimodal. Dos modas, bimodal. Tres modas, multimodal. Luego, una vez que ya tenemos las medidas de localización, vienen las medidas de dispersión. Para saber cuán dispersos están los datos, pero con respecto a quién, nosotros vamos a trabajar con respecto a la media aritmética. Ahí está la media. Y la varianza no es otra cosa que un promedio. Un promedio de n datos sobre la diferencia entre un dato y la media elevado al cuadrado. El segundo dato menos la media al cuadrado. El tercer dato menos la media al cuadrado. Así hasta el último dato menos la media al cuadrado. Eso me da la varianza. O me da suma de los cuadrados de los datos entre n menos la media al cuadrado. Por ejemplo, si quiero la varianza de 2, 4, 6, la media es 4. Calculo, pues 2 menos 4 al cuadrado, 4 menos 4 al cuadrado, 6 menos 4 al cuadrado sobre 3. Eso me da 8 tercios. O la otra fórmula, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado sobre 3, menos la media es 4 al cuadrado. También me da 8 tercios. Otra medida de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo quiero la desviación estándar del ejercicio anterior, lo único que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Y eso me da la desviación estándar. Otra medida es el coeficiente de variación. Pero el coeficiente de variación se utiliza para comparar grupos de datos, ¿no? Comparo 2, 3, 4 grupos, ¿no? Dice, a menor coeficiente de variación, menor dispersión. Le corresponde mayor homogeneidad. Si hay menor dispersión, quiere decir que están más homogéneos. Si hay mayor dispersión, quiere decir que son menos homogéneos. ¿Cómo calculamos? Por ejemplo, ahí, las notas de aritmética de los alumnos del aula A tienen una media de 15 con una desviación estándar de 0,3. Los alumnos del aula B tienen una media de 16 con una desviación de 0,4.
¿Qué aula tiene menos dispersión y cuál tiene mayor homogeneidad? Calculamos coeficiente de variación de A, reemplazamos, me da 2%. Calculamos coeficiente de variación de B, reemplazamos, nos da 2.5%. Entonces quiere decir que el grupo A tiene menor dispersión, ¿sí? Y por lo tanto tiene mayor homogeneidad que el aula B. Propiedades de la media y la varianza. De la media hemos dicho. De la varianza, si a la varianza de una variable le sumas una constante, esta se anula, me queda la varianza nada más. Pero si lo multiplicas por una constante, esa constante sale al cuadrado. Lo multiplicas, sale al cuadrado, pues lo que le sumas o restas se anula. Entonces ahí dice, por ejemplo, la media del número de soles de las propinas de un grupo de 50 alumnos. Si a cada uno de ellos se le duplica la propina, se le descuenta 10, determine la media de las nuevas propinas. La media es 50. Dice, si a cada uno se le duplica y se le resta 10, me piden la media. Entonces la nueva media es 2 por la media menos 10. 2 por 50 menos 10 sería 90. No afecta nada, ¿no? Aquí está la propiedad de la media. Media de AX más menos B es AX raya más menos B. En la varianza sí cambia. La varianza del número de soles de los sueldos de los trabajadores es 100. Si su sueldo de cada uno se aumenta en 50% y se le descuenta 120 soles, determine la varianza de los nuevos sueldos. Varianza de X, 100. Nuevo sueldo, 150% de X. El sueldo aumenta en 50, 100 más 50, 150%. Y le descuenta 120. Varianza de los nuevos sueldos. Aplicamos propiedad. Esta tercera propiedad. 150 sale al cuadrado, varianza de X. Y eso me da 225. Por último, vienen los llamados terciles, los llamados cuartiles, los llamados quintiles, los llamados deciles. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirven? Tercil, el nombre dice, se dividen los datos en 3 partes iguales. Entonces hay 2 elementos que son llamados primer y segundo tercil. Cuartiles quiere decir que divido los elementos en 4 partes iguales. Quiere decir que hay 3 cuartiles, primero, segundo, tercero. Quintiles quiere decir que divido todos los datos en 5 partes iguales. Quiere decir que hay 4 cuartiles, 4 quintiles. Y deciles quiere decir que divido los datos en 10 partes iguales. Quiere decir que hay 9 deciles. Entonces, ¿cómo calculamos la posición? La posición de un cuartil es, aquí han puesto n más 1 sobre 4, pero esto es multiplicado por esta es la posición del primer cuartil nada más, ¿no? Esto, a ver. Aquí vamos a corregir esto. Si yo quiero la posición de los CUSUT, de los CUSUT I, eso sería I por n más 1 sobre 4. Ya está. Ahora, esta es la posición para los cuartiles, ¿no? Esto está de más. Esta es la posición. Aquí I va variando.
y puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Esa es la posición para los cuartiles. Los Q sub I son 3 cuartiles. Y lo mismo acá, ¿no? Vamos a corregir esto porque acá está. Que sea la posición K sub I. Aquí 5 partes iguales, entonces entre 5. Y va variando, 1, 2, 3, 4. Hay 4 quintiles. De esa manera encuentro los cuartiles, los deciles. Eso quiere decir lo siguiente. Cuartiles divido en 4 partes iguales. O sea, voy a estudiar 25%, 25%, 25%, 25%. Tengo 3 cuartiles. 3 cuartiles. Cuartil 1, 2, 3. La mediana justo es el segundo cuartil. Está en el término central. Si yo quiero estudiar solo el primer 25%, calculo el primer cuartil y estudio el 25%. Si yo quiero estudiar solo el 75% mayor, calculo el primer cuartil y a partir de ahí hago el estudio. Y quintiles divido en 5 partes iguales, ¿no? Aquí es 20, 40, 60, 80, 100. 20% cada parte. Esos son cuartiles, quintiles. Por ejemplo, dice, calcular el quintil 3 de las siguientes muestras de notas en matemáticas de un aula, notas de 0 a 20. Ahí están mis notas. Entonces, para calcular, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos. Ordenamos de menor a mayor. Todos los datos, ahí están. ¿Cuántas muestras hay? Hay 15 muestras. Calculamos el quintil 3, ¿quieren? Quintil 3. Entonces sería 15 datos por 3, quintil 3 entre 5. Y eso me da 9. Entonces quiere decir que el término 9 es el tercer quintil. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces este 13 es el tercer quintil. En otro ejemplo, en un examen muy difícil, se obliga al profesor a aprobar al menos al 20%. Calcular la nota a partir de la cual está obligado a aprobar siendo la nota de 0 al 20. Dice que quiere aprobar al menos 20%. ¿No? Entonces, necesitamos el cuarto quintil, ya que nos interesa calcular a partir del cual solo hay un 20% con mejores notas. Entonces los ordenamos, son 21 muestras, calculamos el cuarto quintil, me da 16,8. Pero cuando es decimales, se dice que ocupa las posiciones entre los dos valores que está ese decimal, entre 16 y 17. Y el cuarto quintil se suma el 16 y el 17. ¿No? Entonces sería, a ver, quintil de la media de los valores que ocupan la posición 16 y 17. La posición 16 ocupa el 5, el 17 ocupa el 6. Entonces será 5 más 6 entre 2 será 5.5 el cuarto quintil. Y lo mismo para el cuartil, ¿no? Si quiero el primer cuartil de estas notas, las ordeno también todas. Son 16 muestras, calculo es la posición 4. Entonces el 9, ese es el primer cuartil. Entonces igual acá también, si quiere aprobar al menos al 25%, 25% quiere decir que lo debe dividir en cuartiles. Pues. Quiero el tercer cuartil. Los ordeno las notas,
son 21 muestras, es el 15.75, entonces posición 15, 16, que es 4 más 4 entre 2, entonces el tercer cuartil es 4. Esos son los famosos cuartiles, quintiles que se pueden calcular de una serie de datos. Eso es como en el ejemplo, ¿no? Si quiero estudiar, quiero aprobar al menos el 25%. O sea, solo voy a analizar el último 25%, el resto ya no me interesa, ¿no? Entonces veamos. A ver. De 50 alumnos que rindieron el examen de cálculo 1, se sabe que la calificación fue un número entero de 0 a 20. Ninguno obtuvo 14 ni menos de 8. Además de dichas notas, la moda es 13, la mediana es 14 y la media 13.1. ¿Cuál es la máxima nota posible que obtuvo solo uno de ellos? Entonces, a ver, la mediana es 14, pero nadie obtuvo 14. Y como son 50 elementos, es número par de elementos. Y cuando es número par de elementos, hay dos términos centrales. Entonces la mediana es la semisuma de dos términos centrales. Entonces la semisuma de dos términos centrales es 14. Digamos A más B entre 2, 14. Entonces A más B debe ser 28. Dos números que sumados me den 28. Entonces lo único que me queda que es 13 más 15. 13 más 15 me queda, sería 28 entre 2, 14 en la media. Ya tendría el 13 y tendría el 15. Ahora, acá divido entre el 13 y el 15, como estoy en el término central, 25 términos a la izquierda, 25 términos a la derecha. Pero me dicen que la moda es 13. Quiere decir que el 13 debe ser el que más se repita. ¿Correcto? La moda es 13. Entonces, como la moda es 13, el 13 es el que más se repite. Y como acá habían 25 elementos, entonces que se repitan 13 veces el 13. Porque si el último es máximo, todo el resto debe ser mínimo. Para que la moda sea 13, este se repite 13 veces. Me quedan 12 veces acá. La menor nota dice que es 8, 8 acá. Aquí 15 se repite 12 veces porque si se repite 13 veces habrían dos modas, solo hay una moda. Y como tiene que ser menor y mayor que 15, no queda otro que sea 16. 12 más 12, 24, más este 25. Y lo único que me falta es aplicar la media, que es 13.1. La media es la suma de todo entre 50 igual 13.1. Me da ahí 637 más x 655 y x me da 18. 18 es la máxima nota que puedo obtener uno de ellos.
Sigamos. Siete, dice. La desviación estándar de los sueldos en soles para el mes de abril de un grupo de secretarias de una empresa es 5 soles. Para el mes de mayo, el gerente decide hacer 2 descuentos sucesivos del 20 y 25% al sueldo de cada una, pero aumentar 500 soles a cada secretaria. Determine la desviación estándar de los sueldos en soles que recibirán dichas secretarias el mes de mayo. Sueldos XY, la desviación estándar 5 soles. Por lo tanto, la varianza, que es al cuadrado, sería 5 al cuadrado, sería 25. Los nuevos sueldos, dice que le hace 2 descuentos sucesivos. Tengo XY, le hace el 20%, 100 menos 20, 80%. Le hace el 25%, 100 menos 25%, 75%. Y le aumenta 500 soles. Entonces, los nuevos sueldos, multiplicando esto, me da 60% de XY más 500. Calculamos la varianza con esa propiedad. Varianza de los nuevos sueldos, 60% de XY más 500. Si aplicamos la propiedad, 60% sale al cuadrado por la varianza de los XY, que vale 25. Y esa varianza me va a dar 9. Como me piden la desviación estándar, esa es la raíz cuadrada de 9, es 3. Digamos. 8. Ernesto ahorró en soles durante 40 días seguidos de la siguiente manera. Primer día 3, segundo 15, tercero 35, cuarto 63 y así sucesivamente el resto de los días. La edad de Nino, hijo de Ernesto, coincide con la suma de las cifras de la media armónica de todos los ahorros diarios. ¿Qué edad tiene? Entonces,
la suma de los ahorros. Dices 40 sobre un tercio, un quinceavo, un 35, un 63. Ya está. Entonces, acá, 40 sobre 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7, 7 por 9. Como son 40 términos, y aquí son impares, 2n menos 1, 2 por 40 menos 1, 2 por 40 más 1. Entonces me va a dar ahí, necesito multiplicarlo por 2 arriba y abajo, por 2 y abajo. Y aquí aplicamos propiedad, pues, ¿no? Porque el denominador, como la diferencia 3 menos 1 es 2, lo puedo escribir 1 menos un tercio menos un quinto menos un séptimo. Y se van a ir todos menos el primero y el último. Y me va a quedar que la media armónica es 81. Y la edad me dicen que es la suma de cifras, entonces la edad será 9 años. Esto es lo que se cumple acá, ¿no? Si yo tengo, a ver, un producto de dos términos abajo y la diferencia está arriba, se puede escribir 1 sobre un término menos 1 sobre el otro término. Eso es lo que se hace acá.
Veamos el que sigue. Nueve. Las edades de los 10 sobrinos que tiene Liliana, aquí hay corrección ya. 8A es 10, 10, no es 11. 10, 10, B, C, D, E, 17, 17. Cuya media, mediana y moda son 13, 14.5 y 15 respectivamente. Además, dichas edades mostradas están ordenadas. Si la edad de Liliana coincide con el quíntuplo de la varianza de los números que representan las edades de sus 10 sobrinos, ¿cuántos años tiene Liliana? Entonces, ahí están las edades de los 10 sobrinos. Hay que hallar 5 edades todavía. Para eso tenemos la mediana, que sería 14.5, y entonces B tiene que ser 14, C tiene que ser 15. 14 más 15, 29, mediana 14.5. Entonces, sigo. Ya. 14 y 15 van a ser B y C. ¿Por qué? Porque son 10 datos. La mediana, acuérdense que es la semisuma de los dos centrales. ¿Qué más tengo ahora? La moda es 15. Es decir, que el 15 se debe repetir más veces. Entonces, la media es 13 y como la moda es 15, entonces el 15 debe repetirse. El 10 ya se repite dos veces. Entonces, para que haya una moda, deben haber 3 15. Entonces, ahí tenemos que D y E tienen que ser 15. Y con la media aritmética, sumando todo, sale que A vale 9. Y ahí calculo la varianza. La varianza sería 8 menos 13, 5 al cuadrado. 9 menos 13, 4 al cuadrado. 10 menos 13, 3 al cuadrado. 10 menos 13, 3 al cuadrado. 14 menos 13, 1 al cuadrado. 15 menos 13, 2 al cuadrado. 15 menos 13, 2 al cuadrado. 15 menos 13, 2 al cuadrado. 17 menos 13, 4 al cuadrado. Y 17 menos 13, 4 al cuadrado. Ya está. Sumando todo me da la varianza 52 quintos. Y la edad de Liliana dice que es 5 veces la varianza. Entonces la edad será 52 años.
Ya, ahí veamos el último. Dice, Susana y Juliana son amigos que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En la reunión de hoy ambas anotan las edades de todas las personas presentes, pero no la de ellas. Si dichos datos anotados están dados ahí, determine la diferencia en las edades de Susana y Juliana que coinciden con el segundo cuartil y el tercer quintil de estos datos. Entonces, datos son 13. Los ordenamos. Ahí están ordenados los datos. El cuartil segundo quiero hallar. Ahí está la posición del cuartil. La posición del cuartil 2, cuando i vale 2. 2, 13 más 1 sobre 4, me dice que el séptimo dato es la posición del cuartil 2. Y esa es la edad de Susana. Entonces, el séptimo dato es 27. Susana tiene 27 años. El quintil, esta es la posición. El tercer quintil y vale 3. Me da 8,4. Entonces, cuando era decimales se sacaba un promedio entre la posición 8 y la posición 9, ¿no? Entonces, en la posición 8 y 9, 27 más 29 entre 12 es 28. 28 es el tercer quintil. Esta es la edad de Juliana. Y me piden la diferencia de edades, 28 menos 27 es un año. ¿No? Y ahí están las claves de los propuestos.